Hola, buenas tardes. Hoy hablaremos sobre las investigaciones que han dado evolución a lo que hoy conocemos como sociedad en estas diferentes cuatro etapas, que es la antigua, media, moderna y contemporánea. Pero en este caso hablaremos en la antigua, que hay varios inventos o descubrimientos que se dieron, el cual es el fuego, la rueda, la escritura y el arado. En el fuego, pues pienso que es uno de los elementos más indispensables hoy en día, ya que nos da luz, calor y podríamos calentar, no sé, nuestra comida. En la rueda, pues fue implementada en uno de los avances más importantes que hoy conocemos como el auto, ya que nos sirve para transportarnos, llevar cargas, entre otras cosas. En la antigüedad se usaba como carretilla, se implementaba en la carretilla, pues, ya que podrían transportar materiales pesados, entre otras cosas. En la escritura fue uno de los elementos muy importantes, ya que nos dio mejor comunicación entre las sociedades, ya que lo implementaban en escrituras o signos implementados en tablas de piedra. Y en el arado pienso que es una de las principales o es la base de la agricultura, ya que mediante esto fue dando avance a mejores técnicas de agricultura y mejor producción. Bueno, continuamos con el segmento de la Edad Antigua. Bueno, las siguientes investigaciones o descubrimientos o avances son la cartografía, la navegación con vela, la brújula, el papel y los números. Bueno, en la cartografía inicia con los babilonios, dado que ellos hacían sus planos en arcilla y los dejaban a secar para poderse guiar en alta mar. Para dar esto un avance, pues con esto podríamos decir que se dieron a descubrir los mapas. El siguiente invento es la brújula, un invento chino muy importante, pues con este nos damos posición tanto en el mar como en la tierra, ¿verdad? Otro descubrimiento egipcio fue la navegación con vela, ya que con este tipo de barcos que se implementaba el mástil y se implementaba la vela, la parte de tela, daban mayor rapidez a los barcos para que eran dos objetos, eran dos vistas, por decirlo así. Una para la guerra, mayor rapidez en las guerras, y la segunda que era transportación entre ellos mismos en el río Nilo o entre otras cosas. Se fue extendiendo a las distintas partes del mundo como Roma, hasta llegar al continente americano con con la colonización. Otro invento sería los números. Los números son también un avance, no invento, sería un avance egipcio con el cual podemos contar. Una manera súper importante que esto nos ofreció fue que podemos contar, contabilizar lo que teníamos. En aquel entonces utilizaban para saber qué cantidades tenían de sus cultivos. Vaya. Otro avance también sería el papel, un invento chino que nos ayudó demasiado con la escritura, como ya lo habíamos escuchado antes, que pues se plasmaba lo que queríamos dar a conocer, fue un medio de comunicación y también ellos nos dejaban su legado, sus culturas, sus tradiciones en esos papeles, en esos papiros, que pues hoy conocemos como libretas, hoy conocemos como cartulina, entre otras cosas. Continuamos con la Edad Media. Gracias. Durante la Edad Media se realizaron investigaciones que dieron como frutos grandes descubrimientos que hasta hoy en día han mejorado la calidad de vida de las personas, dándoles así una vida más placentera y más cómoda. Uno de los ejemplos que voy a citar hoy en día son el primero del siglo IX, en el cual se creó en China los primeros relojes fabricados con engranajes y pesas. Después también se descubrió un aparato similar a lo que conocemos hoy en día como el teléfono, el cual ayuda a la comunicación entre personas a larga distancia. Después, en el siglo XI, aparecieron las primeras cámaras de refrigeración, las cuales ayudaban a la conservación de alimentos y hoy se pueden conocer como los refrigeradores.
Después, en el siglo XIII, aparecieron las primeras lentes cóncavas y convexas, las cuales se pueden utilizar en gafas hoy en día y ayudan a la mejora de calidad de visión de las personas. Finalmente, en el siglo XV aparecieron las primeras imprentas en Europa, las cuales ayudaron a la elaboración de libros y hasta hoy en día se pueden conocer como las impresoras o las fotocopiadoras, etc. Hoy les hablaré de la Edad Moderna. En la Edad Moderna se llevaron a cabo varias investigaciones que llevaron a descubrir nuevos inventos que hoy en día nos han servido de mucho. Les hablaré de unos cuantos de ellos. Para empezar, en 1800 Alessandro Volta descubrió lo que sería la batería. La batería ha ido evolucionando con el tiempo y nos ha ayudado en estos momentos a lo que es utilizar aparatos electrónicos de bolsillo y ha ido evolucionando de diferentes maneras. Pero en ese momento fue creada y fue una innovación súper gigante, ya que podrían evolucionar lo que son los aparatos electrónicos en aquel entonces. En 1861, Johann Philipp fue el creador del primer teléfono funcional, es decir, fue el creador del primer teléfono que podría sacar una llamada, pero en aquel entonces simplemente a una persona que se encontrara a menos de 100 metros de distancia. Pero en aquel momento fue una gran innovación y con el tiempo ha ido evolucionando hasta ayudarnos a comunicarnos con personas que están en otro continente. En 1881, George Westinghouse creó lo que es la descarga de corriente alterna, es decir, en aquel momento se innovó con una repartición de corriente eléctrica que podría alimentar una ciudad, que es la que venimos utilizando hoy en día, que ha evolucionado a tal grado de que ya todas las ciudades se alimentan a través de esta corriente en la que cargamos nuestros celulares, nuestras computadoras y nuestros aparatos electrónicos que utilizamos hoy en día. En 1886, Carl Benz fue el creador del primer automóvil funcional. En aquel entonces era un simple automóvil con un motor y 3 ruedas. Desde aquel entonces ha ido evolucionando a carros deportivos, carros de más comodidad y a 4 ruedas, que es lo más importante y lo que se destaca del primer automóvil que se creó en la humanidad. Gracias a esto podemos transportarnos de un lugar a otro con más facilidad y sin necesidad de caminar o utilizar algún otro medio. Bueno, ahora vamos a iniciar con la edad contemporánea, que es desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. A principios de esta época hubo muchos inventos, como por ejemplo los rayos X, ya que en 1895 un físico descubrió por accidente los rayos X cuando investigaba los rayos catódicos. Esto nos ha servido hasta hoy en la rama de la medicina para realizar radiografías, para poder encontrar, no sé, fisuras o huesos que quizá están mal en el organismo o cualquier otra anomalía. También nos ha servido en los aeropuertos para detectar si hay algún factor externo en las maletas que pueda causar daños en las personas que suben a los aviones. También sirven para detectar restos fósiles y para verificar la autenticidad de algunos cuadros o pinturas. Otro sería para las quimioterapias en las células dañadas por estas. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas encontró que utilizando la proteína ZATT restaura, por así decirlo, los tejidos del ADN para que estas células puedan ser nuevamente usadas, porque realmente estas no eran células cancerígenas. Entonces, como sabemos en la actualidad y al menos en nuestro país, el cáncer es un tema que se ha expandido muchísimo y es una enfermedad realmente muy mortal para nosotros y para nuestras familias, aunque aún no sabemos exactamente lo que causa esto. Otro de los inventos que ha mejorado la sociedad es el radio, ya que a partir de la comunicación empezó a llegar a más personas. Las noticias y todo lo que sucedía alrededor podían escucharlas más personas a mayor distancia, además de que fue una nueva forma de entretenimiento. Hoy día seguimos teniendo el radio y se ha actualizado, ya que
ha avanzado en métodos como las computadoras con el internet. Podemos encontrar radios en línea que podemos seguirlos escuchando y mantenernos al día. Después está la tecnología para detectar infecciones bacterianas. En la Universidad de Barcelona utilizan ondas fluorescentes, que son compuestos que unen las moléculas. Esta tecnología envía la información biomédica de las infecciones que se están formando en el sistema inmunológico. Normalmente estas son derivadas del hongo Aspergillus fumigatus. Este se da normalmente en sistemas en el sistema inmunológico bajo o deprimido, que lo provoca normalmente el VIH o si la persona tiene una terapia de radiación. Gracias por ver.